De ayer, y a petición también de los compañeros del curso, vamos a referirnos ahora a la sentencia constitucional 084/2017, dictada el día de ayer, 28 de noviembre de 2017, por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en resolución de la demanda de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 168 y otros de la Constitución Política del Estado, esto con relación a la prohibición de reelección a la actual presidencia y vicepresidencia del Estado. A este respecto habrá que indicar de que tiene dos partes resolutivas la parte final de este fallo. El primero de ellos declara la inconstitucionalidad de los diferentes artículos de la ley electoral que se refieren a la materia. Y al respecto de ello no hay mayor discusión, es una competencia plena del Tribunal Constitucional haber determinado ello. Pero en el segundo apartado determina la aplicación preferente del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica con relación al artículo 168 de la propia Constitución boliviana. En el transcurso del día de ayer, del día de hoy, se ha verificado que varios líderes de la oposición y evidentemente el oficialismo han dado por sentado que con este fallo del Tribunal Constitucional estaría ya habilitada la candidatura del actual presidente y vicepresidente para su intención reeleccionista en las próximas elecciones generales. Ello no es así desde una perspectiva constitucional, por las siguientes razones. La primera de ellas es que la sentencia constitucional plurinacional no ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 168 de la Constitución, ni tampoco siquiera, como lo pretendían los demandantes, la bancada oficialista que demandó, la inaplicabilidad del artículo 168. Al contrario, como indicábamos, lo que dispuso el tribunal fue la aplicación preferente del artículo 23 del pacto respecto del 168, que es una situación jurídicamente bastante diferente. De igual manera, la sentencia constitucional plurinacional analizada tampoco ha dispuesto en ningún apartado de su parte resolutiva la invalidez o la caducidad del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, donde cabalmente ya el titular de la soberanía popular, el pueblo, se manifestó con un mandato vinculante con relación a la mantención de la prohibición de reelección presidencial y vicepresidencial. Reitero, la sentencia constitucional no ha anulado, caducado ni dejado sin efecto ese mandato contenido en el referéndum del 21 de febrero de 2017. Por tanto, tanto el artículo 168 de la Constitución Política del Estado como el referéndum del 21 de febrero del 2016 se encuentran plena y absolutamente vigente desde la perspectiva jurídico-constitucional. Ante esa situación, es el órgano electoral, a través del Tribunal Supremo Electoral, que en ejercicio de su independencia y autonomía, que está determinada también por el artículo 12, parágrafo primero de la misma Constitución del Estado, respecto de los demás órganos que integran el poder público, constatar en primera instancia, en tiempo oportuno y cuando corresponda, la verificación, en el caso de todas las candidaturas, de la concurrencia de las causales de inelegibilidad de las diferentes candidaturas. Y es en ese sentido que cuando se conozca la anunciada postulación del actual presidente y vicepresidente, evidentemente el Tribunal Supremo Electoral tendrá que cumplir su función de verificación de la concurrencia de estos causales de inelegibilidad, y evidentemente para ello va a tener que ponderar lo determinado en el artículo 168 de la Constitución vigente y el mandato del soberano popular emitido el 21 de febrero del 2016. Ante esa situación también hay quien dirá sí, y además también tendrá que ponderar el valor y la eficacia de esta sentencia constitucional plurinacional 084/2017. Y evidentemente esa labor que también tendrá que ponderar el Tribunal Supremo Electoral va a tener que arrimar a las siguientes conclusiones que son evidentes y de puro derecho.
Primero, que lo habíamos mencionado, que esta sentencia no ordena ni dispone la habilitación de estas candidaturas. No lo hace, ¿no? El contenido resolutivo de esta sentencia se limita en su parte primera a declarar la inconstitucionalidad de artículos de la ley electoral y en su segunda parte a determinar la aplicación preferente del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. No hay una orden para habilitar o inscribir candidaturas específicas. Segundo, también tendrá que constatar el Tribunal Supremo Electoral que el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene competencias y atribuciones para interpretar el Pacto de San José de Costa Rica, que es más bien una competencia privativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo determina el artículo 62, numeral 3 y 64 del mismo Pacto de San José. Más por el contrario, el artículo 122 vigente de la Constitución boliviana, cuando enumera las atribuciones del Tribunal Constitucional, determina como primera atribución el conocer y resolver la inconstitucionalidad de las leyes. Punto. No así en ninguno de los numerales de este enlistado contenidos en el artículo 122 de la Constitución, ninguna competencia para el Tribunal Constitucional Plurinacional para determinar una aplicación preferente de alguna norma de derecho internacional respecto a la Constitución boliviana. Esa es una atribución inexistente de manera absoluta respecto del Tribunal Constitucional, y volvemos a indicar, más bien es el Pacto de San José que otorga la función de interpretación del Pacto de San José a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no así a los tribunales locales de los signatarios países de esta convención. En ese entendido, el alcance y la eficacia en cuanto a su apartado segundo de esta sentencia constitucional plurinacional se torna ineficaz, ¿no es cierto? Ineficaz, y subsiste el mandato que determina el artículo 168 de la Constitución y el referéndum vinculante del 21 de febrero del 2016, y en ese entendido el Tribunal Supremo Electoral no tendrá que habilitar la candidatura del actual presidente y vicepresidente en ejercicio, puesto que están prohibidos por la Constitución y el derecho boliviano. Ahora bien, si no lo hiciese, si no cumpliese con ese deber el Tribunal Supremo Electoral, a partir de ese momento de aceptación de esa candidatura, no obstante las causales de inelegibilidad, se abre la legitimación activa de todos los ciudadanos, conforme prescribe la Ley 026 del régimen electoral, a partir de su artículo 205 al 212, donde establece el procedimiento y la demanda de inhabilitación de candidaturas. Y reitero, no tiene que ser diputado, senador o autoridad, ni siquiera grupo de ciudadanos. Un solo ciudadano tiene la legitimación activa para interponer esa demanda de inhabilitación de candidaturas, que tendrá que ser resuelta en el plazo máximo de 72 horas por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, y el resultado de esto, la resolución emitida por este órgano, en caso de que persistiese en desconocer el artículo 168 vigente de la Constitución y el mandato del referéndum del 21 de febrero, habilitará nuevamente la activación de la justicia constitucional, de la jurisdicción constitucional, de manera que los mismos ciudadanos podrían interponer y acudir a la vía del amparo constitucional para demandar el cumplimiento de la Constitución y la no conculcación de sus derechos a la igualdad, a la alternancia política, al ejercicio democrático, a la sociedad democrática y plural, etcétera, 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 cúmulo de derechos y garantías constitucionales que estuvieran siendo violados en caso de que el Tribunal Supremo Electoral no aplicase la Constitución como se ha referido. Y finalmente, cualquier resolución de este juicio de amparo constitucional en instancia del Tribunal de Garantías finalmente volverá a terminar en fase de revisión ante el Pleno, no ante el Pleno, ante una de las salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero con el añadido de que en esa fecha estarán en funciones nuevos magistrados del tribunal, porque recordarán ustedes que en unos cuantos días más fenece el mandato de los actuales magistrados, de manera que
si es que se tuviera que transitar por toda esta vía procedimental y final y en última instancia se